Bueno, ante todo, quiero agradecer, no sé si me escuchan bien todos. A ver, que yo tengo la voz que siempre me ponen dos micros, en este caso el otro que comparte Luis. No os digáis. Ante todo quiero agradecerles a todos ustedes a esta asistencia tan bonita que ha habido aquí. Me he quedado impresionado. Sobre todo por la gente, la afluencia que hay, el interés que hay, lo que todos y cada uno de ustedes, podría decirlo así, me han ido comentando, bueno, casi todos, con referencia a investigaciones, a sucesos de gente que pues, me han visto por diferentes televisiones, diferentes medios, y se acordaban de hace 4 o 5 años o 7 años. Usted dijo tal, qué interesante. Me he quedado asombrado. Quiero agradecer a la organización pues, que me hayan traído aquí para hablarles a todos ustedes, para estar un poquito de tiempo en Sevilla, que para mí es una de las tierras más mágicas que existen en el mundo y también más especiales. Quiero agradecer evidentemente a los amigos José Manuel y Jordi, que siempre han estado ahí. José Manuel como una de las personas importantes dentro de la organización que yo dirijo, que es la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, ya que él es el coordinador de todo lo que es la provincia de Sevilla, y que para nosotros, junto con el Mariano, que es el coordinador de Andalucía, pues creo que es uno de los fichajes importantes que hemos tenido aquí y por el cual hemos confiado. Y bueno, en la calidez humana, la profesionalidad de Jordi, que está por ahí, una persona a la que admiro, junto con José Manuel, por supuesto, que creo que son puntales referentes del mundo del misterio, pero del mundo del misterio serio, del mundo del misterio que realmente nos enseña a comprender cuál es el factor humano. Hoy vamos a hablar de Belmez. Podríamos hablar de psicofonías, como decían, pero creo que cada cosa a su momento, y como decía uno, los nabos en Adviento, ¿no? Cosa que creo que es el mejor momento para decirlo. Bueno, Luis, adelante, no te rías mucho. Ahora me lanza el guante. Buenas noches a todos. Estoy encantado de estar un año más en estas tertulias, en estas jornadas que ya son históricas. Dar las gracias a la organización, a José Manuel, Jordi, Colinet, amigos, hermanos de espíritu, como decía antes Lorenzo. Eso de hermanos de espíritu lo decimos mucho. Es una forma de decir que todos los compañeros que estamos en el misterio somos como una especie de familia, ¿no? Y es que es así. Yo felicito de verdad, de corazón, a la organización del Centro Cultural Don Cecilio, porque ya son 6 años de jornadas, por seguir apostando con todo el cariño, el respeto y la amistad que tengo hacia mis colegas y amigos de Madrid y Alicante, que sigan apostando por periodistas e investigadores andaluces. Creo que eso es muy importante. Les felicito porque han conseguido reunir este ambiente que se celebra cada año. Este ambiente que hace mucho tiempo, lo comentábamos esta tarde, allí comiendo, pues no se sentía, ¿no? Ambiente entre amigos, seguidores y sobre todo entre compañeros, ¿no? La gran familia del misterio. Por tanto, mis felicitaciones. Y gracias a todos vosotros, me he reencontrado con muchos amigos que no veo desde hace un año, aquí mismo, con los nuevos. Para mí es un placer. Afortunadamente, el programa de televisión ya se puede disfrutar a través de internet, online. Muchos amigos ya lo seguís. Espero muy pronto que se pueda emitir en otra cadena de Sevilla, para que así podáis seguir pues ya los 10 años, 11 vamos ya haciendo el programa de mis enigmas favoritos. Así que gracias amigos por estar aquí, espero que disfrutéis. Pero antes de comenzar con el tema Belmez, me gustaría que viéramos estas imágenes. Los escépticos, los no creyentes, lo tienen claro. Tras la muerte no existe nada. Pero vamos a dedicar este programa a ese otro pensamiento, a esa gente que cree que efectivamente tiene la seguridad, la certeza, la intuición, el sentimiento de que tras la muerte existe algo. Y es que en el mundo hay millones de experiencias de personas que han estado clínicamente muertas o en trance de muerte inminente y han tenido experiencias muy similares. ¿Es esto una prueba de que efectivamente existe más allá, existe vida después de la muerte? De todo este asunto, como siempre, vamos a hablar con dos muy buenos amigos de este programa. Empezando por allí, la investigadora Ángeles Gracia. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, bien hallada. El doctor Enrique Vila, investigador y escritor. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, me encantado de estar contigo una vez más.
una vez más para hablar de este apasionante tema que a todo el mundo le interesa, ¿verdad, Enrique? Y todos van a tener su experiencia. Aquí no se salva nadie. La primera pregunta es obvia y de rigor. ¿Existe vida después de la muerte? No lo sabemos. Porque tú date cuenta que este tema son experiencias cercanas a la muerte. El sujeto no ha muerto, no ha fallecido, no ha pasado la transición, o como dicen los espíritas, no ha desencarnado. Ha estado en una situación muy especial, muy cerca de la muerte, pero no ha muerto. Porque el que muere no viene y no lo cuenta. O sea, ha estado en una cosa muy especial. Si lo que pasa aquí sucede igual en el momento de la muerte, vamos a dar unas claves, pero científicamente no te lo podemos decir, porque saldrá cualquiera de aquí del público y nos diga, ¿quién tiene usted que ha muerto y ha muerto? Ninguno. Ya se acabó el debate. Enrique, como eres médico, me gustaría que definiésemos desde este primer instante qué es la muerte, qué es morir. Mira, desde que yo estudié con el profesor Guija la medicina legal en el año 66, mejor decir el siglo pasado, no damos fecha, todos los conceptos de la muerte, todo lo que yo me tuve que estudiar para ver cómo era, ha cambiado totalmente. Ahora con los electroencefalogramas y eso, creo exactamente que son un electroencefalograma a las 6 horas y 12 horas, si no hay actividad cerebral, ya el sujeto se considera muerte cerebral, que es lo importante. Porque cuando la célula cerebral está 6 o 7 minutos sin oxígeno, ya se destruye, se lisa y se... Eso es muerte, ¿no? Eso es muerte. La persona está muerta. Está muerta, muerte cerebral. Pues puede a lo mejor estar un tiempo funcionando el corazón automáticamente, pero muerte cerebral sí. Ya no hay muerte perfecta cerebral. Por tanto, hay, decía en la introducción, que mucha gente que ha tenido experiencias. Vamos a dejarlo aquí y le recordamos con estas imágenes, con su voz y con sus palabras. Un fuerte aplauso para Es inevitable estar aquí y no acordarme de una noche muy especial, que fue el primer año que se celebraban estas tertulias de misterio, 2 de febrero del año 2004. Los que amamos el misterio, este misterio Belmez, nos acordaremos todos que horas después del 2 de febrero, al día siguiente, fallecía María Gómez Cámara. Esa noche yo estaba aquí hablando precisamente de las caras de Belmez. 2 días antes de la conferencia estuve con María Gómez Cámara, sus últimas horas en el hospital, y hubo muchas cosas que ella me dijo en ese estado en el que ya estaba atravesando un delirio en tremes y sabíamos perfectamente que iba a fallecer horas después, días después. Aquella noche fue especial porque eran las primeras jornadas y porque hicimos algo muy bonito. Los que estuvieron aquí aquel año, aquella noche, hicimos una especie de homenaje a esa señora que convivió durante muchísimos años con este irritante y apasionante misterio, casi 40 años de historia y que nadie, absolutamente nadie, ha logrado resolver. Teorías, hipótesis, ideas, sospechas. Esta noche vamos a hablar de unas cuantas, más que datos, porque están publicados y muy buenos en muchos medios, en libros. Vamos a hablar de experiencias personales, de investigaciones que hemos llevado a cabo durante años y sobre todo recordar momentos muy concretos. Yo llevo conociendo Belmez 20 años, fue en abril del año 1990 y como podéis imaginar, pues muchas historias. Aquella noche recordábamos a María, horas después fallecía. Es curioso porque aquella noche acabamos la conferencia de verdad muy sentida, muy vivida, muy emocional, porque efectivamente sabíamos que María fallecía y se iba a llevar un gran secreto a la tumba. Regresé al hotel de madrugada, estuvimos cenando y esa noche no pude conciliar el sueño, cogí mi coche, me fui a Fuengirola, me acosté cerca de las 7 de la madrugada y a las 9:30 de la mañana sonó el teléfono. Era el vuelo de Pepe Martínez Romero, que tampoco está entre nosotros, el primer autor, escritor sobre las caras de Belmez. Su hija trabaja en el hospital en Neveral, en Jaén, y me informaba de que María Gómez Cámara había fallecido. ¿Casualidad? Lo dudo. Después de el fallecimiento de María han pasado muchas cosas en Belmez. Recientemente veíamos noticias en medios de comunicación de que la casa se estaba cayendo abajo, que las caras iban a desaparecer. Hemos hablado con María Jesús. Se ha desmentido gran parte de esa noticia sensacionalista. Curiosamente, cómo actúan los medios de comunicación, siempre cercenando y siempre manipulando la información y no contrastando. Es cierto que ha habido fuertes lluvias en Andalucía. Es una casa muy antigua, 300 años, tiene 3 pisos, la parte de arriba guardillada, pues efectivamente se está cayendo. Y lo que ha querido
por la noticia de un periodista del diario de Jaén, a raíz de todos los medios de comunicación, es llamar la atención del propio ayuntamiento para que éste sufrague económicamente pues esos desperfectos y ayude a que se conserve la casa, lógicamente, como no podía ser de otra manera. A partir de la muerte de María, muchos fenómenos se han publicado, se ha hablado de ello, y hoy queremos dar ciertas claves, ciertas ideas y sospechas que tenemos tanto Pedro como yo, o muchos amigos de los que están aquí presentes. Queremos acariciar la verdad, porque, perdonadme, me estoy dirigiendo aquí, pero sé que hay gente por aquí detrás. Queremos intentar acariciar la verdad, aunque efectivamente esto es imposible, porque nadie la tiene. Vamos a recordar momentos de investigación, y para esto, pues Pedro, dejamos el año 1995. Podríamos viajar al 1995, donde ya prácticamente estamos viendo una imagen en la pantalla, que es la imagen de la paga. Yo sé que hay gente que no la puede ver desde cierto ángulo, pero bueno, hay algunas imágenes, pero lo que me gustaría es que ustedes también pensasen en que algunas de las imágenes que nosotros vamos a ver hoy no tienen una explicación normal. Antes estaba yo aquí preparando los datos y tal, y viene mi hija, que está por ahí en un rincón, y me dice: uy, papá, ¿eso qué son? Sombras. Sombras. Eso pensé yo la primera vez que vi las caras. La primera vez que crucé en el año 1995 esa puerta y me encontré a esta señora, dije: María, estos son sombras que aparecen. Y curiosamente, mi hija, bueno, ha estado varias veces en Belmez y demás, pero ella lo ha vivido todo desde un punto de vista que pasa de ello, ¿no? Como debe de ser. Y ya si algún día quiere que se meta, pero bueno, eso será cosa suya. Y me ha dicho que eran sombras. Quizá es lo que nos aparezca o lo que nos aparente de alguna manera. En primer lugar, cuando las primeras investigaciones terminaron y se concibe ya el tema Belmez como dos fases de investigación, y lo mío son las investigaciones, la primera es hasta la década de los 90, prácticamente 94, y luego se retoma la investigación a partir del año 95 por una organización que es la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que se constituye prácticamente en ese mismo momento por estas personas que ustedes están viendo ahí, y que, bueno, pues son algunos de los que en aquel momento compusimos la SEIP. Empezamos 5 y luego fuimos 2000 en poco tiempo, ¿no? Mucha gente intentando llevar a cabo ciertas investigaciones. Aquel día, la primera vez que nos adentramos en la casa, tanto había oído hablar yo de ese fenómeno, que me encontré lo que estaba viendo ahí. No sé si ustedes ven delante de mí, pues una señora desnuda. Pues esta señora desnuda no era ni más ni menos que una de las múltiples imágenes que se habían aparecido en esa casa sin una explicación aparente, y que ni la propia María Gómez Cámara sabía llegar a explicar. Habiendo hablado con anterioridad y con posterioridad con investigadores de la talla de Germán de Agumbosa, por ejemplo, que para mí es uno de los grandes maestros que España ha tenido en el campo de la parapsicología, introductor de la misma, sin lugar a dudas, y de la psicofonía, que es el aspecto que yo investigo personalmente, me decía: Pedro, ya comprenderás qué es lo que pasa con Belmez. Lo he comprendido. Quizá a lo largo de la noche se lo explica a ustedes. Depende porque tengo que pensar muy bien si lo hago o no. He estado todo este rato debatiendo a ver si puedo llegar a explicárselo a ustedes para que lo lleguen a comprender, porque me he pasado muchas horas en Belmez, tantas que me ha permitido sacar conclusiones mirando el suelo, mirando esas caras que a la vez que parecen sombras llegan a mirarte, llegan a expresar cosas. He vivido situaciones desde aquel 1995 extraordinarias que no podría llegar a explicarlas con mis colegas, con mis amigos, como ahora se las vamos a contar. Pero todo empezó con un estudio poligráfico. Nuestra intención era someter a María Gómez Cámara en el 95, como primera investigación de la SEIP, a un estudio poligráfico para ver cuáles eran sus alteraciones, no encontrar mentiras, pero para ver cuáles eran sus alteraciones psíquicas con respecto a determinadas preguntas y a determinados movimientos que había habido en la casa. El estudio fue precioso, se publicó en un libro muy bonito que era
Las caras de la discordia, de mis dos buenos amigos que están por ahí dando vueltas, Lorenzo y David Sentinella. Y bueno, este experimento único para nosotros, que se había hecho hasta aquel entonces por la disposición de los aparatos, nos despertó algunas de las cuestiones que poco a poco empezamos a evaluar. Primero, estamos ante un fenómeno paranormal. Punto 1. ¿Por qué? Porque no puede ser explicado científicamente. Punto 2. ¿Cómo se forma ese fenómeno? Busquemos un nexo de unión. Al igual que en la serie CSI, ustedes han visto que van buscando los lazos que le lleven al asesino, nosotros vamos buscando los lazos que nos llevan al punto de origen. Y así es como nos centramos y nos personamos en la iglesia de Belmez de la Moralidad. Allí, viendo y hablando con el cura, nos dice, es que aquí, en el año 1971, se sacó un camión de huesos. Y fue en agosto, un poquito antes de agosto. Pero no puede ser, justo cuando aparecen las caras. Ahí es cuando yo gesté la primera hipótesis, porque fundamentaba a que ese tipo de restos que había habido enterrados habían sido diseminados en otro sitio. Nos trasladamos después al cementerio y con Domingo, el enterrador, que ahora voy a pasarles una psicofonía que se grabó con él, el sepulturero del pueblo, él me localizó el lugar exacto donde estaban esos huesos enterrados y me dijo, es que sacamos un camión de huesos de la iglesia y de los patios de al lado. ¿Pero qué patio daba al lado de la iglesia? El de María Gómez Camara, el de la casa de las caras de Belmez. Pero si esto es así, ¿por qué en la casa de al lado y del otro lado de la de María, que también daban parte a ese cementerio que había antiguo, no salían caras de Belmez? Hablando con Blas, uno de los propietarios del número 3, creo que es el número 3, ¿no? Me dijo, aquí no ha habido caras, pero sí han habido cosas muy raras. Aquí se han movido las cosas solas. Y luego María, en Petit Comité, nos dejó grabado algún fragmento sonoro donde nos decía que efectivamente en su casa también había habido cosas, pese a que no podemos decirlo porque no se ha cerciorado uno de que lo que haya ocurrido era realmente paranormal, pero parece ser que sí. Voy con todo esto a que ese cementerio que presuntamente había debajo era uno de los principios, de los pilares básicos para nosotros empezar a elaborar la hipótesis, plantear la primera hipótesis de que debajo de la casa, al haber un cementerio, al haber sido reformado, quizá esas energías que formaban parte del subsuelo o de los restos que había bajo en el subsuelo empezaron a trasladarse, a transformarse, a manifestarse. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando Germán de Argumosa ordena la excavación de 1,80 de profundidad, de 2 metros prácticamente de profundidad, y empiezan a encontrarse huesos antiguos del siglo XII? ¿Por qué? ¿Había acaso algún tipo de enterramiento previo? Pues parece ser que sí. Parece ser que había algo. Las primeras psicofonías que se obtuvieron en la casa, evidentemente en este primer viaje, periplo diría yo, se tuvieron algunas psicofonías interesantes, como por ejemplo, que ya son bastante famosas, Al-Masai, Aquí emergí, Matar a él, Ángela. Muchas de estas psicofonías fueron estudiadas por un maestro en lengua sufí antigua y detectó algunos vocablos en estas psicofonías que podrían pertenecer al sufí antiguo y que hacían alusión al otro lado de la muerte, a ese otro mundo. Quizá esto es lo que nos pone en antesala en ese momento, delante, la posible explicación de que tenía que haber una serie de factores que influyesen para la confluencia de esas caras en aquella pequeña casita. Primero, suelo de cemento. Segundo, humedad. No olvidemos que en esa casa, en los rincones de la casa, se podía recoger en un día un cubo de agua. Esto lo sabe muy poca gente, pero esto es así. En los rincones de la casa se podía recoger con una fregona un cubo de agua, del agua que rezumaba del suelo. Y esto es tan impresionante como que la casa tenía en aquel entonces un 94% de humedad.
prácticamente era todo humedad. Y eso que nosotros estamos viendo en el suelo eran trozos de humedad, trozos de cemento con partículas de humedad, ni más ni menos, pero organizados caprichosamente para conformar las caras. Este es el comienzo, Luis, del año 1995 y, bueno, de alguna manera todo empieza a hilvanarse, un cementerio por debajo, una serie de factores importantes que teníamos que tener en cuenta. Pasa el tiempo, pasan los años, los factores van determinándose hasta el punto en el que empezamos a evaluar que el cemento, como decíamos muchas veces, era una especie de pizarra. La humedad del suelo era la tinta, María Gómez Cámara era el bolígrafo y había algo que se nos escapaba. ¿Pero qué era ese algo? La mano que mueve el bolígrafo, que de momento para nosotros era absolutamente invisible, pero que indudablemente era la que dibujaba esas caras, quizá desde un punto de vista o desde un plano desconocido para nosotros, pero no por ello inexistente. Y así es como se plantea un proyecto que yo, no sé, me gustaría, Luis, cómo lo planteamos, porque es un caso muy bonito, que es el proyecto Génesis. El proyecto Génesis nace en el año 2002, prácticamente con una serie. Este es el lugar donde estaban enterrados los huesos que se sacan de la iglesia, para que ustedes lo vean. Prácticamente, bueno, las primeras investigaciones que se hacen allí, colocando el polígrafo para María Gómez Cámara. Bueno, toda la calle de la Casa de las Caras, es el número 3, número 5 y número 7, todo lo que es el subsuelo, primero fue un cementerio romano, después fue un cementerio árabe y luego cristiano, porque sabéis que antiguamente la tradición era enterrar a la gente junto a la iglesia, y es que la pared de todas esas casas está lindando con la iglesia del pueblo. Efectivamente, era lo que nosotros habíamos planteado. Fíjense ustedes, en esta esquinita de aquí, cómo se empiezan a formar imágenes, y quiero que ustedes observen esta parte. No sé si se puede observar bien, pero aquí hay una cara. Pedro, coge el micrófono, coge este micrófono. Ahí hay una cara sobre el micrófono. Quería evitar el ruidazo, Carlos. Pero bueno, fijaos que aquí hay una cara en esta esquina y como no cabe, porque le hubiera dado el pico en la cabeza, inclina la cabeza. Cuando yo vi eso me quedé absolutamente helado. Cómo la cara tenía que estar, esa imagen tenía que estar ahí. Esas caras tienen inteligencia y además la demuestran. Quizá esto es lo que nos ayuda a saber comprender el porqué de las caras de Belmez. Y así es como nos adentramos a la investigación y la manipulación del proyecto Génesis, que yo creo que para nosotros forma parte de un punto crucial en la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, pero a la vez yo creo que es un punto crucial histórico sobre la investigación en las caras de Belmez. Pero ¿qué es lo que queríamos obtener? Y se lo voy a mostrar a ustedes. Este era el proyecto, este es el cartel que si ustedes van a la Casa de las Caras pueden observar, donde un grupo de personas conformamos ese día, fruto de muchos años de investigación, de experiencias y de experimentación, para poder llegar a una conclusión. Aquí está más o menos el lugar de nuestra experimentación, donde se puede observar el punto de eclosión, que es delante de la losa del pelao. Aquí es donde nacen las caras. Y aquí comienza el proyecto Génesis. Si realmente las caras están formadas de partículas de humedad que se reorganizan molecularmente y que son capaces de conformar rostros inteligentes, si realmente en ese sitio existe un subsuelo que está ejerciendo una interacción energética para que las caras se conformen,
si realmente María Gómez Cámara es un canal intermediario, es un bolígrafo capaz de pintar esas caras mediante una mano que no vemos. Nosotros teníamos que recogerlas en nuestros laboratorios. El proyecto Génesis se fundamentaba en intentar recoger caras de Belmez en nuestros laboratorios de investigación. Pero, ¿cómo íbamos a hacerlo? Después de deliberar durante mucho tiempo, decidimos los compañeros establecer un suelo, generar un suelo, unas placas que sirvieran de suelo ficticio, que basculase sobre el suelo de la casa para que se transmitiese la humedad, pero en contacto con la propia María Gómez Cámara, con el fenómeno, con la casa, y así de algún modo que aquel fenómeno quedase plasmado en las planchas. Pedro Fernández, David Centinella, Lorenzo Fernández, Luis Mariano, Claudio Caballero y un servidor empezamos a establecer un nivel de ataque, de actuación en conjunción, cómo podríamos llegar a sacar esas caras de allí. No era nada fácil, y van a ver una imagen dentro de un rato que prácticamente es, yo creo que forma parte de la historia. Aquí es como nosotros estamos elaborando un suelo con agua de Belmez, con tierra de Belmez y con el mismo cemento que se fraguaron, que se hicieron el suelo de la casa, porque utilizamos el mismo cemento, los mismos materiales, la misma arena. Queríamos reproducir en placas de 70 por 70 ese suelo para llevárnoslo y ver cuál era la evolución. Y así poco a poco fuimos elaborando las planchas, como por ejemplo aquí tenemos una. Estaban milimétricamente estudiados los sitios de eclosión donde deberíamos de poner esas planchas para ver si esas caras podían llegar a plasmarse. Elaboramos el suelo. Ven ustedes en esta parte de aquí, que yo voy a señalar con el ratón, esta zona es la zona de la arena, que era una arena húmeda, que era lo que transmitía la humedad del subsuelo hasta el cemento que estaba encima, y ahí plasmaba. Bien. Poco a poco se fueron conformando las planchas, se situaron estratégicamente en cada uno de los puntos donde hacía eclosión. Por ejemplo, aquí es quiero recordar que ahí era uno de los puntos donde no había nada, para ver si eclosionaba, en la zona donde estaba la pava, en la zona donde estaba el pelao, en la zona donde estaban las principales caras que había aparecido y los principales núcleos de eclosión. Son donde nosotros experimentamos. Aquí tenemos otra imagen. Pedro Fernández y un servidor. David nos tomaban las fotos en aquel momento. Cómo quedaba la casa. Sí. Perfecto. María observaba desde su sillón atónita prácticamente todo lo que ocurría, cada uno de los movimientos que hacíamos. Le instalamos un ordenador para que ella, con unas cámaras, para que ella, que no se podía levantar mucho de la silla, pudiese ver cómo trabajamos en los distintos puntos. Y así fue como quedaban los resultados. Bien, aquí estamos observando también, además, unos círculos en la parte de abajo que nosotros hicimos de forma aleatoria. ¿Por qué? Porque teníamos que tener muestras de varios sitios, al igual que se sacaron otras muestras en otros sitios para ver qué es lo que ocurría. Nuestra intención, insisto, era que las caras de Belmez se reprodujesen en nuestros laboratorios, con cámaras para ver cuál era la evolución. Aquí tenemos una de las planchas. Las planchas se estuvieron fraguando, y después de mucho tiempo de fraguado, ya pudimos empezar a extraer nuestras propias conclusiones. Así es como quedaba prácticamente todo el suelo, con las tartaletas estas de cemento, en las cuales se podía ver lo que era la evolución del fenómeno y cómo se transformaba. Esto es parte de un experimento psicofónico que hicimos in situ en el lugar. Y aquí en esta imagen que estamos viendo ahora, es cuando las caras, cuando aquellas planchas salen de la casa, embaladas perfectamente. El hijo de María, Miguel, David Centinella y yo estábamos ahí soportando las placas, pero era un momento histórico, la primera vez que ese fenómeno paranormal posiblemente fuera a salir de la casa.
Era la primera vez. Y así es como obtenemos nuestros primeros resultados. En la revista Enigmas y en el periódico que se distribuía antes con la revista, una de las publicaciones que yo he hecho mucho de menos, el Enigmas Express, por supuesto, y tú también, ¿verdad? Bueno, pues la verdad que sí. Se hizo un amplio reportaje y un amplio seguimiento de este tema. ¿Cuál era la energía? Y voy a concluir ya, Luis. ¿Puedes pasar, por favor? Gracias. Esto era la evolución de esas planchas. Allí en este periódico la podíamos ver perfectamente. ¿Qué era lo que queríamos hacer con este proyecto Génesis antes de adentrarnos en las nuevas caras? Fíjense ustedes aquí cómo se puede ver la evolución, la forma, aunque yo soy muy malo pintando, no para algunos, pues algunos se hacían con buen conocimiento de causa. Aquí podemos ver cuáles son los efectos de la transformación de las moléculas, ¿no? Lo que queríamos conseguir era lo siguiente. María estaba atravesando una zona de decadencia psicológica. Si realmente María era un factor fundamental para todo esto, ¿qué era lo que pasaba? ¿Por qué las caras de Belmez se habían aislado, se habían parado? Teníamos que intentar buscar un nexo de unión entre el fenómeno y María para reactivar las caras, porque desde los años 80 las caras habían ido en decadencia. Cuando nosotros llegamos se veían todas, pero estaban desapareciendo poco a poco. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué desaparecían esas caras? Nos dimos cuenta que efectivamente María tenía algo especial. Su amor propio, su sentido. Era un canal psíquico, ineludiblemente. Y si ella se encontraba baja de moral, ¿qué era lo que ocurría, Luis? Que las caras bajaban de intensidad. Así pues, llegamos un día todos cargados con equipos y bolsas y le decimos: María, sálgase usted de su sillón que vamos a fotografiar todo el suelo. ¿Qué queríamos hacer? Queríamos buscar caras. Porque sabíamos que había caras nuevas, que no se habían descubierto y que la prensa no se había hecho eco. Tras hablar con la revista Enigmas, nos dieron la autorización para publicar la investigación. Arriesgándose así, y yo se lo agradezco a Lorenzo, arriesgándose así, y por supuesto al maestro, que ya no está entre nosotros físicamente, pues arriesgándose de alguna forma, confiando ciegamente en nosotros, donde le dijimos: chicos, seguro que vamos a encontrar caras, pero bueno, cuidado, que estamos a punto del cierre y que nos dejáis empantanados. No os preocupéis, que vamos a encontrar algo, no os preocupéis. Estaban confiando en nosotros y encontramos 10 nuevos rostros. Era parte de la investigación y parte del proceso del proyecto Génesis. Generar un estímulo en María Gómez Cámara lo suficientemente fuerte como para subirle la moral, que la prensa se hiciera eco, toda España lo supiera, fueran a ver esas nuevas caras que habían aparecido, María viera que su fenómeno volvía otra vez a estar activo y el emotiv que le produciría el ver de nuevo que la gente iba a su casa a ver sus caras que tanto significaban para ella, reactivase el fenómeno, en conjunción con nuestras planchas, nuestro experimento y la humedad que nosotros le producíamos al suelo, en aquel entonces ya de un 63%, en comparación con ese 94% del principio. Esa era la esencia del proyecto Génesis: generar un estímulo en la persona de María, ni más ni menos. Y el resultado es aquí. Todas esas planchas, esto es uno de los resultados. Quiero que ustedes observen en la parte superior de estas planchas que ya están en nuestro laboratorio. Aquí, donde yo estoy rodeando con el cursor, hay una pequeña carita que fue la primera que se formó, entre otras muchas. Pasa a la siguiente, Luis. Aquí se ve un poquitín mejor, la tenemos aquí. Ahí tenemos resaltada la imagen. Pasa a la anterior para que se vea así el cambio. ¿Ven ustedes ese cambio? Hay dos caras que son las primeras que empiezan a formarse y ahí se pueden distinguir con toda perfección. Algunos dicen que una de esas caras se parece a mí y
Bueno, pues cosa bastante curiosa, pero podría ser. Pero bueno, es curioso. Esto es una prueba comparativa de cómo se puede llegar a ver una pareidolia también en cara, un señor con un puro en la boca. Bien, pues sí, porque nosotros teníamos que hacer muestras comparativas. Hicimos 27 placas construidas paralelamente al proyecto Génesis, de forma que deberíamos de demostrar que realmente no había sido fruto de la casualidad. Y esta fue la muestra comparativa. Aquí, ¿no, Luis? Bueno, esa es la última. Es la última, ya decía yo que no pasaba más. Bien, aquí podríamos, por supuesto, esto tiene mucha traza porque el proyecto Génesis sigue de nuevo. Y bueno, ahora voy a dar paso a Luis, que me he extendido suficiente. Hemos contado una parte de ese proyecto Génesis, pero creo que lo suficiente como para que ustedes vean que los investigadores que nos hemos movido en el campo, gracias, tanto de la psicofonía como de la investigación en Belmez, hemos intentado seguir una pauta de investigación para reactivar el fenómeno de una forma absolutamente natural, creando un estímulo en María Gómez Cámara. Y esa era la base del proyecto, Génesis. Adelante, Luis. Continuamos en la década de los 90, las caras seguían ahí, nunca mejor dicho, plantando cara en esa casa, en ese número 5, y llegamos al año 2003. Muchos de vosotros habéis leído un libro que se llama Tumba sin nombre, firmado por Iker Jiménez y servidor, donde establecemos una hipótesis cuanto menos interesante. Para los que no conozcan el libro, voy a intentar resumir muy breve la esencia de esa historia, de esa investigación que arranca en el año 2003, en un mes como este, en el de febrero. Ricard Bru, hipnólogo de profesión, conocido por todos vosotros en intervenciones en programas de televisión, llega a cabo pues algo que no es la primera vez que se hizo en esa casa, que fue una hipnosis regresiva a una sencilla ama de casa, sensitiva, de aquí de Sevilla, Ana Castillo. Todo esto para emitirse en un programa de flashback en Canal Sur Televisión. Seguro que muchos de vosotros lo recordáis. Bien, y se lleva a cabo una experiencia pionera en televisión. Como testigo, una cámara de televisión filma esa sesión de hipnosis que dirige Ricard Bru. La escena es un poco, por lo menos, cuanto menos llamativa. Ricard Bru toma de la mano a María Gómez Cámara, se ven las imágenes un poco sorprendida por todo aquello, no sabía exactamente qué iba a ocurrir. De hecho, ella nunca se dejaba tocar, nunca se dejaba dar un beso, rara era a la vez. Y Ricard Bru tomaba de la mano también a esta mujer sensitiva, Ana Castillo, que iba a ser sometida a hipnosis. Esta mujer, Ana Castillo, nunca había estado en Belmez, en esa casa. Había oído hablar del fenómeno años atrás, pero no sabía del tema. Se lleva a cabo la hipnosis y bajo esa hipnosis esta mujer relata una historia muy concreta, unos sucesos muy concretos que cuando esta mujer despierta de ese trance, María Gómez Cámara se le queda mirando. Ricard Bru le pregunta: bueno, María, ¿usted le suena esta historia? Y tras escuchar todos esos sucesos, en sollozos, en gritos, pues María sentencia a 32 años de investigaciones: mi familia murió así. Y así arranca esa historia. Empezamos a tirar del hilo, yo me fui a Belmez, se dieron datos en el programa de Canal Sur, y gracias a esos datos dimos con un cuadro fotográfico que tiene Isabel Chamorro, que es la única superviviente de un asedio al Santuario Virgen de la Cabeza de la Guerra Civil en el año 1936-1937. Y ese cuadro fotográfico es donde nosotros cogemos y empezamos a comparar los rostros que hay en la Casa de las Caras, por lo menos los principales, los primeros, con esta familia directa de María. Hablamos de la hermana, del cuñado y de las 5 sobrinas que murieron trágicamente en el Santuario Virgen de la Cabeza en el año 1936-1937. Es la unión de 2 episodios: la tragedia de la Guerra Civil en ese punto concreto de Sierra Morena, es el punto más alto, el Cerro Cabezo, Santuario de la Cabeza, y muchos años después el misterio de las Caras de Belmez. Establecemos una idea, unas hipótesis. Los amigos José Manuel García Bautista y Rafael Cabello, ambos investigadores de aquí de Sevilla, hacen un análisis, un estudio, una investigación sorprendente utilizando sistemas informáticos que utiliza la policía científica. El propio Salvador Ortega Mayén, que fue consultado en Madrid por Iker Jiménez para ver que efectivamente esa similitud entre rostros pues era una similitud importante y que probablemente un juez pues seguramente los consideraría como prueba de que las caras pertenecen a esa familia muerta.
según su punto de vista, como policía, como persona que ha estado durante muchos años efectivamente trabajando con esos sistemas en los que Bautista fue todo un pionero en poner la informática al servicio para la psicología, pues el resultado, si no me falla la memoria, fue de un 68% de concordancia. Es decir, esto sería una prueba irrefutable para que un juez dictaminara de que las caras que aparecen en ese suelo pertenecen a esas personas muertas. Llegados a este punto, después de esta hipótesis, insisto, he resumido mucho, es una historia un poquito larga, podemos empezar a establecer preguntas. Llevamos casi 40 años de fenómeno, desde el año 1971. Y la pregunta es obvia, ¿qué son las caras de Belmez? Lo que está claro es que las caras salen porque quieren ser vistas. Esto es importante. Las caras quieren ser vistas y lógicamente aparecen. Ahí tenemos un dato importante. Otro dato, solo aparecen caras. Es curioso, Pedro nos recordaba que bajo ese suelo se han encontrado un montón de restos óseos, de restos humanos. Cementerio árabe, primero romano, luego árabe, luego cristiano, un montón de huesos, pero ninguna cabeza, ningún cráneo. ¿No es curioso esto? Aparecen caras y no aparecen en esos restos cráneos. ¿Qué pasó en esa casa, en ese lugar hace cientos de años? Tenemos una mujer especial. Una mujer sencilla, humilde, nunca vio la mar, nunca vio el tren, nunca bailó, llegó a confesarme. Una mujer extraña que ya en su infancia alrededor de ella ocurrían cosas. Recuerdo que llegaron a decirme que cuando en el colegio a los compañeros de clase les castigaban, las ponían al lado de María porque al lado de ella se escuchaban voces. Fijaros lo especial que tuvo que ser esta mujer desde niña. La zanquilarga la llamaban en Belmez de la Moraleda, era muy alta cuando se ponía de pie, pero con una inteligencia natural extraordinaria. Me estaba acordando de las palabras de Pedro Fernández, buen investigador de Murcia, de la SEI, en un programa especial que hicimos hace poquito en Belmez de la Moraleda, en Radio Nacional, en el programa de Miguel Blanco. Él decía, es que María se licenció en muchas disciplinas. Imaginaos, casi 32 años rodeándose de periodistas, filósofos, escritores, gente de todas las ciencias, de todas las disciplinas. María hablaba de las psicofonías, de los sensores, de los volumétricos, llegó a aprender tantas cosas que era alucinante escucharla. Y llegaba un momento, por lo menos yo me acuerdo de las primeras veces en la década de los 90, ¿verdad, Lorenzo?, que ya no era entrar a ver las caras, sino era la impresión, el impacto que te llevaba ver esos ojos, esa mirada que te escudriñaba, que te hacía una radiografía y que sabía perfectamente si la estabas grabando o no. Lo sabía. María era una mujer especial, con una sensibilidad, con una intuición. Yo creo que María era medium. Yo creo que eso lo hemos deducido todos muchas veces. María dijo cosas en vida que luego se cumplieron con el tiempo. Hay cosas que todavía yo no he revelado sobre Belmez y sobre algunas confesiones de María que no puedo de momento, tenéis que comprenderlo por un compromiso de récord con la familia, pero hay cosas que todavía van a seguir sorprendiendo de Belmez, porque la noticia sigue estando ahí, el misterio sigue estando ahí. Anoche grabábamos un programa en televisión, Pedro y yo, se emitirá el próximo 24 de febrero, donde hacíamos un pequeño resumen de lo que ha acontecido últimamente en Belmez. Y en ese programa ponía las opiniones de algunos compañeros, entre ellas la de Lorenzo Fernández. Y él decía, sin él saberlo, yo le he preguntado, oye Lorenzo, ¿por qué has dicho esto en esa intervención? Lorenzo venía a decir, lo veréis algunos de vosotros, que parece que se ha cernido sobre la familia Gómez Cámara, es decir, la familia de ella, no del marido, no del difunto marido, sino la familia de ella, una especie de maldición. Lo que Lorenzo no sabe, ni nadie sabe, y no voy a revelar todavía porque no puedo, es que efectivamente por ahí van los tiros. María, antes de que surgiera el fenómeno de las caras, esto me lo ha contado 2 veces, alguien llegó a su casa y le dijo en la intimidad y en la soledad de esa casa que la maldición caería sobre esa casa. Y por ahí van los tiros. Y esto es curioso porque podría ser otra especie de explicación al suceso que está ocurriendo en Belmez desde el año 71. ¿Qué quieren las caras? ¿Justicia? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Son los muertos de la guerra civil que claman que se les haga justicia? Es una posibilidad. ¿Son los muertos que están allí enterrados, que están apareciéndose porque quieren dar un mensaje? ¿Qué son todas esas psicofonías que se graban desde el año 72? Las caras hablan. Parecen que son como una especie de banda sonora de algo terrible,
de episodios que precisamente pueden llevarnos a la guerra civil, ¿por qué no? Tenemos la psique de María, esa sensibilidad, ese poder especial, que estoy seguro que gran parte de esas caras, muchas de ellas, eran la plasmación psíquica de sus traumas para mostrar un botón. Esto también es muy íntimo, muy personal, pero las primeras caras de Belmez son fetos con cordón umbilical. ¿Sabéis lo duro que es la confesión de esa mujer anciana en la noche, llorando, que te dice, no, es que yo tuve un aborto y no voy a contar cómo se produjo ese aborto? Muy fuerte, amigos. Y que te diga, es que aquí vino el practicante y me sacó el feto y me extirparon la matriz y los ovarios. Esto años antes de que surgieron las caras. Es curioso que cuando empiezan a surgir el fenómeno, empiezan a salir fetos con cordón umbilical. ¿Qué nos quiere decir esto? Este episodio, de que probablemente esa pizarra, ese suelo fue el marco, fue ese lienzo para que ella plasmara psíquicamente sus traumas, porque ella fue una mujer infeliz, muy infeliz, una mujer triste, una mujer que, que siempre tuvo la amabilidad de atender a todo aquel que fuera a visitar las caras. Por tanto, hay que contemplar Belmez como un gigantesco puzzle, donde se empiezan a unir ciertas piezas. Psique de María, quizá los espíritus, las conciencias, no sé cómo llamarlo, da igual el nombre, de esas personas que no descansan en paz porque murieron trágicamente en el santuario de Andújar, y que además María tenía una especie de deuda pendiente con los supervivientes o las supervivientes, con Isabel y su hermana Amparo, que murió hace algunos años. Es decir, es tanta la información, tantos los sucesos que han ocurrido en esa casa y en esa familia, que habría que poner encima de esta mesa todo ello para que pudieseis comprender la génesis de este fenómeno de las caras. Os voy a enseñar algo que sucedió en la noche del 11 de diciembre del pasado año. Allí estábamos en plena madrugada, el viernes, un equipo de investigadores y periodistas comandados por Miguel Blanco. Hicimos el programa allí. Francisco Contreras, Lorenzo Fernández, Pedro Amorós, un servidor y todos los compañeros que se acercaron esas 2 noches. Recuerdo que acabamos la grabación del primer programa, hicimos 2 madrugadas, y yo dije en voz alta, no me extrañaría nada, porque es que hemos vivido tantas cosas en Belmez, tan sobrecogedoras y tan mágicas, que mañana probablemente salga una cara aquí. ¿Y por qué dije eso? Lo dije porque otra cosa a la que yo he llegado, y tengo muy claro, al igual que Pedro y todos los amigos que llevamos ahí años, es que las caras se alimentan de la energía de los presentes. Esto es así. Cuando no hay gente viendo las caras o visitando las caras, el fenómeno disminuye. Y sin embargo, cuando desde medios de comunicación como Enigmas o programas de televisión o radio se habla del fenómeno, la gente acude a ver la casa y el fenómeno, ¡bum!, otra vez. Es como si la energía de los presentes alimentara el fenómeno. Y efectivamente, cuando acudimos el sábado 12 de diciembre para hacer la nueva edición de Espacio en Blanco, sorpresa. Y esta es la clásica, que es el pelao. Qué pena que no se vean bien las imágenes. De todas maneras, aquel que tenga curiosidad, que luego se acerque a ver el ordenador para ver bien el detalle. Este es el pelao, que sigue estando en esa lasca de piedra. No me olvido de contar qué pasó cuando murió María, que eso es importante, porque todo el mundo pensaba, la noticia volvió a surgir, todo el mundo pensaba de que María ha muerto, las caras desaparecen. No, las caras surgieron, e incluso algo que nunca había ocurrido. Cuando ella estuvo 15 días en el hospital antes de morirse, el único periodista que tuvo acceso a la casa antes y días inmediatamente después fue el servidor. Y tuve la oportunidad, lo publiqué en Enigmas, vosotros lo visteis, de sacar esos nuevos rostros que habían aparecido en esa casa en ausencia de María. María solamente había salido una vez de su casa para ser intervenida de la vesícula. ¿Qué pasó? 15 días en el hospital y el fenómeno cayó. Las caras empezaron a desaparecer. Se rumoreaba que incluso habían salido en el hospital donde estaba, leyenda urbana. Lo curioso es que ahora, en ese momento de su vida que se estaba muriendo, las caras cobraban fuerza y cobraban intensidad. Esta que estamos viendo aquí abajo, si prestamos atención, vamos a ir a la siguiente, una ampliación. Vamos a fijarnos aquí, en esta parte del suelo. Si fijamos nuestra atención, estamos viendo, Germán de Argumosa y Pepe Martínez Romero hablaban del fenómeno de bivalencia o trivalencia. ¿Qué significa esto? Que de una cara surge otra, de esa otra podemos ver otra. El fenómeno de paraidolia, cuando vemos las nubes,
Miren, yo veo aquí. Bueno, pues aquí se ha empezado a formar un rostro. No sé si lo veis. Ceja, el ojo, la nariz, como un rostro aquí, e incluso un perfil. Vamos a ver otra ampliación. Es curioso porque cuando entramos todos en la casa, es increíble. Todos nos fijamos en ella y dijimos, ¡ha salido esa cara! Podéis imaginaros la emoción. El fenómeno está vivo. Y lo alimenta la energía de los presentes. Yo no sé cómo funciona esto a nivel parapsicológico, pero esto es así, y siempre en estos últimos años ha ocurrido así. El fenómeno, insisto, se alimenta de la energía de los presentes. Esto ocurrió, como digo, el 11 y 12 de diciembre del pasado año 2009. Podemos entrar en el capítulo polémico. Se ha hablado mucho, se ha rumoreado mucho. ¿Qué pasó cuando murió María? Pues cuando murió María, entramos en la casa, se hizo una investigación, pudisteis hacer una especie de radiografía del suelo con los nuevos rostros que habían surgido, y todos intuíamos, de verdad, y yo el primero, y no hay vanidad ni ego en esto que digo, de que algo iba a ocurrir en Belmez. A pie de cama con ella, 2 días antes de morirse. Nunca olvidaré estas palabras que yo pensé que ella las decía porque estaba ya en ese delirium tremens. Ella me dijo, Luis Mariano, a mí me sacarán por la puerta de mi casa con un ataúd, una caja de madera, pero mis caras van detrás. Y antes de que cayera inconsciente, porque estaba con una mascarilla, me dijo, mi cara aparecerá en la tumba. Palabras mayores. Claro, insisto, yo pensé que eso lo dijo porque estaba ya delirando la mujer. Yo esto lo compartí con algunos vecinos de Belmez, que me fueron llamando por teléfono y diciéndome, informándome, no, que la cara de ella no ha salido de su tumba. Curiosamente, meses después, sabiendo que algo iba a pasar en ese pueblo, porque a María le marcó muchísimo, y no quiero pensar que fue por el libro La investigación de tumbas sin nombre que provocó una especie de terremoto de conciencias en el pueblo del misterio, María empezó a caer en picado, su salud empeoró muchísimo y murió. Meses después, finales de septiembre del año 2004, surge la sorpresa. Y vamos a ir a contar esa historia, sobre todo para intentar daros claves, daros información, callar muchas bocas, porque mucho se ha dicho gratuitamente y se ha opinado gratuitamente, y solamente hay que ir allí al pueblo, investigar, preguntar, y bueno, opinar gratuitamente siempre es muy fácil, pero vamos a hablar de ese nuevo fenómeno de las nuevas caras, para que veáis un poquito cómo comienza todo esto. Todo surge precisamente con la visita de 2 personas que a lo mejor ustedes no conocen, o a lo mejor sí, pero muchos de mis colegas que están por aquí diseminados, pues seguro que conocéis. Uno de ellos se llama Joaquín Abenza Moreno y el otro se llama Paco Mañez, Francisco Mañez, que son 2 personas que bueno, pues han estado vinculadas al mundo de la parapsicología del misterio, y que en cierto modo alguno de ellos pues, siempre han sido colegas, buenos amigos y demás, y alguno de ellos pues tenía su aire de protagonismo, aunque yo no lo sabía en aquel entonces. Recuerdo que íbamos Pedro Fernández y yo, y Paco Mañez, en una comida de la SEIP, en la que tú estuviste en el 2003, 2003, sí. Nos dice, las caras de Belmez son un fraude. Digo, ¿pero cómo que un fraude? ¿Pero tú has ido? No, pero son un fraude porque se han encontrado rostros de brochazos y cerdas de pincel. Digo, ya, ¿y qué? Si las han barnizado. Y la verdad, la pava se barnizó. No, es que en la pava se encontró una cerda de pincel. Ya, pero la barnizaron, es posible. Si también no las encontró barniz, las barnizaron para empotrarla dentro de la cocina y poner un cristal para que se vea más bonita, porque la gente es muy humilde, muy sencilla, no buscaba nada de fraude ni nada de eso. No, son pintadas, son falsificadas y... No. Chico, ¿por qué no te vienes si las ves? Venga, sí, voy. Y vinieron Joaquín Abenza y Paco Mañez. Vinieron con tan mala suerte que no les quisieron dejar entrar en la casa, pero no por nada, sino porque les vieron, no, vosotros no entráis. ¿Cómo que no? Casa de María, ya había fallecido María, evidentemente. No, vosotros no entráis. Y nosotros hemos ido miles de veces, bueno, cientos de veces a la casa,
Y ningún problema, siempre, bueno, ¿pero qué pasa? Porque no queréis, no, es que estos tienen cara muy, no nos gusta. Los hijastros de María Gómez Cámara, no estaba María ya en vida, insisto. ¿Quieres que recuerde literalmente lo que dijo uno de los hijastros? Sí, adelante. Y además voy a intentar imitarle. Si queréis investigar, tenéis que pagar. Así textualmente. Yo me quedé tan alucinado y digo, no puedo creer esto. Después de años, que cada vez que María nos veía por la puerta decía, ¡y está ya aquí! Y siempre igual. Pero ella, venga a pasar, ¿cuándo os vaya a venir? Nos decía. Y bueno, en fin. Y nosotros íbamos encantados. Nos pagábamos los viajes, cada uno de nuestros bolsillos, los alojamientos, pero para nosotros era algo muy especial. Y creo que todos los que hemos ido aquí, hemos investigado, lo podemos decir y concordamos en ello. ¿Y cuánto vais a pagar para investigar? Vosotros tenéis que pagar aquí. Gracias a que tuvimos una reunión en el ayuntamiento, y está aquí Luis, David y Lorenzo, gracias a que María muere, 5 días después, bueno, la casa se cierra ipso facto, nadie la quiere abrir, y decisión unánime de la familia, esa casa era condenada hasta su derrumbe. ¿Es así o no? Cierto, cierto. Nos reunimos con la alcaldesa del pueblo, María Rodríguez, y le decimos, María, o hablamos con la familia y esta casa se abre, o las casas de Belmez se olvidan. Se olvidan porque yo no vengo más aquí a que me saquen los colores, a que nos insulten, en fin, pocas palabras. Y gracias a eso las caras, la familia se comprometió. Yo quiero que ustedes se hagan un poco la reflexión. Nosotros allí, unos cuantos, puestos en arco, y los 16 familiares herederos de la casa alrededor, con sus boinas enroscadas, sus gaiatos así mirándonos fijamente y dando golpes contra el suelo. ¡Clas! Y dice uno, ¡clas! aquí puede haber una muerte. No, en verdad, esto es cierto puro y duro, porque saca la escopetilla. nosotros le decimos, pero vamos a ver, ustedes son conscientes de que esta casa no se puede tocar. Si se cae al suelo, esta casa no se puede tocar porque está protegida por la Junta de Andalucía. Y ese suelo está protegido. Para encarar, tienen que pedir permiso. Lo que pasa es que también tienen cierta condescendencia con María. Pero no se puede tocar para nada. Es una casa protegida. Digo, ¿y qué pasa si algún día llega la Junta de Andalucía y le quitan a ustedes la casa? Y entonces, claro, uno de los hijos, aquí puede haber una muerte. Le saca la escopetilla del armario. Exactamente, así fue. Lo decimos en término jocoso, pero quiero que ustedes se pongan en nuestro lugar y que vean rodeados de personas con mucha más experiencia que nosotros, pipiolos, con mucha más vida recorrida que nosotros, personas que se han criado en un pueblo de montaña, pasturando cabras, con poca cultura, pero con mucha sabiduría, muchísima sabiduría. A nosotros nos desbordaban. Y nosotros allí, aguantando la presión. Así decidimos, entre ellos el ayuntamiento y nosotros, con representación de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, haciendo eco con un medio de comunicación que había venido, que era la revista Enigmas, con sus representantes, Lorenzo y David. Así se hizo, abrir la casa, y se tomó la decisión de que la casa permaneciese abierta, y gracias a eso todavía la casa hoy puede ser visitada. Si no, la casa estaría cerrada. Bueno, se hablaron de más cosas. Evidentemente el tiempo tiene que situar a cada cosa en su lugar, como yo decía antes, y creo que la mejor forma es dejar pasar el tiempo. Cuando esta señora que ustedes están viendo ahí, Felipa Gómez, que es una de las sobrinas, ¿no? Sí. De María, junto con Ana, pasa por la puerta, estaban Joaquín Abenza y Paco Máñez. Nosotros nos habíamos medio peleado con la familia. Hablo de, había muerto María hacía ya tiempo, y Paco Máñez afirmaba categóricamente que las caras eran falsificadas, estaban todas pintadas, y él sabía cómo había sido el tema, y así lo dijo. Y entonces fue allí.
no le quisieron dejar entrar. Nosotros nos enfadamos con los familiares diciéndole que o les dejaban entrar, fíjense ustedes, o nosotros no volvíamos a ir a esa casa. Les dejaron entrar. De hecho, Pedro Fernández recogió todos los bártulos, los sacamos fuera todo, y les dejaron entrar, pero yo me quedé profundamente decepcionado porque me di cuenta en ese instante de que María había muerto. Todavía no había yo comprendido. Yo recuerdo frases de María: a mis chicos ni le toquéis, ni los toquéis, o sea, porque ella siempre nos dejaba ella le llegó a decir a Diego, señalándome a mí, que a este hombre nunca tras mi muerte le falte el paso a esta casa. Sí, sí. Lo recuerdo. Pero bueno, el caso es que Diego, mirándolo, bueno, se llevó las manos a la cabeza y reconoció su error. La verdad es que fue lamentable porque en ese momento pasó esta señora por la puerta, que se iba muy bien con la familia, con la nuera, con María Jesús y demás. Estaban las familias unidas, lógicamente. Me dice: ay, Pedro Amorós, vente a grabar psicofonías a casa de mi padre, que seguro él tenía mucha ilusión. Y yo estaba tan decepcionado y quemado ese día. Estaba allí Paco Máñez y Joaquín Aveza investigando, sacándole fotos porque Joaquín Aveza pensaba que al hacerle fotos a la pava iba a alinear los ojos. Yo le decía: Joaquín, no te pases, porque todo tiene un límite. Pero bueno, el caso es que le tiramos ahí 1500 vatios, eso fue la luz, madre mía, terrible. Pero bueno, el caso es que se hicieron las investigaciones. Yo he de decir que le dije: Felipa, a ella, a las 6 en punto estaremos en tu casa. Ay, gracias Pedro, gracias. Dice: por cierto, en esa casa, ¿sabes que nació María Gómez Cámara? A mí se me abrieron los ojos más grandes que los tiene ella. Fue algo tremendo. Y digo: no puede ser. ¿Allí nació María Gómez Cámara? Sí, está su cuna y todo, y su sillita. Digo: no puede ser. Bueno, miro a Pedro Fernández me mira a mí, cargamos los bártulos y nos fuimos a pegarla a la puerta de la casa. También se vino Paco Máñez y Joaquín Aveza. El caso es que allí llegamos ignorantes de lo que nos íbamos a encontrar. Y entramos en una bodega, bueno, una salita, y dejamos las cosas. Esta gente es súper agradable, magnífica, Sana y Felipa. Y bueno, entramos en una bodega, mira, y la bodega era de cemento, porque la casa tenía terrazo. Pero la bodega era pequeñita, pues más pequeña, bueno, como esta mesa de ancha. Y un poquito la tendremos por aquí. Toda de cemento. Caches la mar, cemento. Vamos a ver si hay caras. Mirando por aquí, por allá, estudiando. Y llega Paco Máñez y recuerdo que había una pila, se moja el dedo en la pila y con el dedo hace un círculo y le pinta los ojos en el suelo de cemento. Lógicamente, un suelo de cemento que hacía 25 años que no tenía agua, hizo y se lo chupó, vamos, pero rápidamente. No dejó ni rastro. Y el tío, y yo le decía: pero Paco, que no, que esto no funciona aquí. Él decía que las caras estaban hechas con agua, que María Gómez Cámara, con un pincel, había humedecido con agua el pincel y había silueteado las caras, y esas caras habían empapado. Porque él, hace muchos años, en una obra, cuando estaban los albañiles, y ustedes si han trabajado en la construcción alguno lo sabrá, cuando una obra está recién hecha, todavía tiene el rezumo de agua hasta los 27 días de fraguado. Pero aún así, si tú pintas con agua algo, se queda la mancha temporalmente, luego desaparece, pero se queda temporalmente. Si tú coges tu mano, la humedeces, la pones en la pared, que todavía está húmeda, se queda la mano grabada. Es muy curioso, pero se queda. Pero luego desaparece, porque la absorbe. Porque el cemento, según un químico de la Universidad de Alicante, es poroso y lo absorbe absolutamente todo. Agua, petróleo, aceite, nitratos, pintura, todo lo absorbe porque es poroso, y gracias a eso no se hunde el suelo porque es poroso. Si no se hubiera roto por algún temblorcillo de tierra, los coches que pasan, cualquier cosa, o por un piso todo un poco más fuerte. El caso es que poco a poco nos dimos cuenta de que Paco Máñez lo que quería era, de algún modo, un protagonismo exacerbado. Nosotros recorrimos aquella casa y lo primero que vimos, Luis,
Tú, recuerdo que no estabas ese día, llegó al día siguiente de una forma impresionante, nos encontramos allí, casual. Pues, sí, fue una, casualidad. Yo creo que prácticamente todos los que estamos aquí no creemos en la casualidad. Yo venía de un viaje de Egipto, y algo me dijo, vete a Belmez. Y yo llego a Belmez y me encuentro a Pedro Fernández y a Pedro Amorós. Yo no sabía que ellos estaban ahí. Digo, como yo intuía que algo iba a pasar, me acerco a Belmez a ver si hay algo nuevo. Y me encuentro a Pedro Amorós y Pedro Fernández. Y ya me cuentan que el día anterior había estado Joaquín Abenza y Paco Mañez. Y es cuando me invitan a entrar a esta casa, que yo desconocía que era del padre de Felipa, donde había nacido María y donde pasó sus primeros 22 años. Me contaron que habían pasado la noche grabando psicofonías y que habían obtenido interesantes resultados. Pero es que la casa es tan grande que no descubrieron lo que había en la última planta, lo que estaba por descubrirse. Efectivamente, nosotros cuando estaban allí Paco Mañez y Joaquín Abenza, otra cosa es lo que hayan dicho ellos, pero esta es la realidad, nos subimos a la cuarta planta. ¿Por qué? Porque había unas escaleras tan chiquititas y la mujer, la señora Felipa, nos dijo, no, ahí tenemos una despensa vacía. Bueno, pues vale, pues una despensa, toda la casa de terrazo, una casa muy bien arregladita, como ustedes van a ver, y tal, pues nos subimos. Bueno, pues nada, vamos a grabar psicofonías. Así que nos fuimos a dar una vuelta por el pueblo, porque no había nada allí. Joaquín Abenza y Paco Mañez se fueron, y nosotros nos fuimos a dar una vuelta por el pueblo para ir a las 11 en punto de la noche para empezar a obtener psicofonías. Además, nos dijeron que podíamos quedarnos a dormir en la casa. Cosa importante para nosotros, porque nos ahorrábamos la pasta del hostal, claro, que también hay que decirlo, que era importante. Pero ¿qué ocurre? Que subimos, Pedro Fernández y yo, arriba, con esta. Y nos encontramos esto en una esquina, tal cual. Pedro se queda helado y me dice, Pedro, ven, corre, ven. Y digo, ¿qué pasa, Perico? Me cago en la leche, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho, tío? Mira esto. Y me dice, esto señalándome ese rincón. Había habido una modificación del suelo y tenía una similitud asombrosa a una cara de Belmez. Esta era la primera cara que nosotros vimos en esa casa. Empezamos, a hacerle fotos, a medir, a darnos cuenta de que efectivamente, pues esto podría parecer un pelo así brutal, un ojo, la nariz, la boca, la barbilla, el cuello, por aquí, la parte de detrás, la oreja. Parecía como un ser raro, pero que se estaba mostrando ahí. Digo, esto está saliendo una cara como las de Belmez. Esto hay que investigarlo. Empezamos a mirar el suelo, a analizar lo que es la profundidad a la que estaba saliendo, y la profundidad coincidía perfectamente con la de las caras de Belmez. Era el mismo proceso, en una cámara que nosotros nos encontramos casualmente y que era de un cemento que estaba preparado para ponerle, tenía una lechadita de cemento preparada para ponerle el terrazo, y que ahí colgaban embutidos, ni más ni menos. Había unas cañas que todavía están, no sé si están, pero se colgaban los embutidos, el jamón y todo eso, y pues allí era una despensa. Al día siguiente, nosotros allí alucinados, pero alucinados hasta una escala impresionante. ¿Por qué? Porque con distinto tipo de iluminación, que es el secreto. ¿Alguno de aquí es fotógrafo o aficionado a la fotografía? ¿Le gusta el tema de la fotografía? Ahí al fondo. Bien, como bien sabéis, cuando un fotógrafo se acerca a un sitio, lo más importante que tiene que tener un fotógrafo es la luz. Y la luz es lo que marca la calidad de la fotografía. Bien, nosotros intentando buscar ángulos de luz, luces por todos los lados, para intentar ver qué había en ese suelo, que era un poquillo grande, más grande que la cámara debajo. Y efectivamente empezamos a ver formaciones primigenias de caras, tan claras, tan magníficamente claras, que yo creo que están aquí, ¿no? Sí. Vamos a ponerlas. De hecho, pero antes de que esas caras surgieran, me gustaría, para dejar muy claro lo que pasó, para que no haya especulaciones ni rumores, cuando yo llego ese día siguiente y me encuentro a Pedro Fernández y a Pedro Amorós, me cuentan que han descubierto algo en la última planta. Y me enseñan esto que estamos viendo. La cuarta planta, es decir, el cemento de esa planta no está en contacto con el suelo del primer piso, con el suelo del nivel de la casa. Con lo cual ese cemento estaba muy seco. Y Pedro Amorós tuvo la ingenua y la brillante idea de decir, vamos a darle humedad a este suelo, a ver si este fenómeno pues quiere surgir.
Y pusiste una comparación que me gustó mucho. Cuando uno va al baño y se ducha, todos sabemos que deja ese vaho y deja impronta en el espejo. Si nosotros escribimos en el espejo, por ejemplo, hola, cuando ese vaho desaparece, también va a desaparecer la palabra hola. Pero si insuflamos nuevamente el vapor en ese baño, la palabra hola se va a leer perfectamente. Esto es lo que él pretendía, humedecer el suelo, darle consistencia al suelo para ver si ese fenómeno podía surgir o estar ahí. ¿Y qué pasó? Pues que se cogió un cubo, una fregona, se llenó de agua y se echó 1 litro de aceite de girasol, que es lo que había en la casa. Porque antiguamente existía la tradición o la cosa de echarle petróleo al cemento para que brillara. Y eso fue, bueno, esto fue un rostro que surgió en la escalera de acceso a la cuarta, a la cámara de las caras. Y yo estoy fotografiando ahí el proceso de, con la fregona, pues dándole al suelo con aceite y con agua. Ahí vemos a Pedro Fernández hacer ese proceso, y es cuando en ese momento nos vamos a comer, cerramos la casa con llave, Felipa nos dejó las llaves, nos fuimos a las 2:30, 3 de la tarde, nos fuimos a Casablanca a comer, y a las 5, cuando regresamos y subimos a esa cámara, la sorpresa fue de órdago. El suelo había embebido prácticamente toda esa 18 rostros. agua y aparecieron 18 rostros perfectamente definidos que se pueden ver ahora. Vamos a verlos. Estos de aquí. Hasta una oveja que aparecía por ahí. Una especie de oveja, un carnero. Esta es perfil de mujer. Esto parece un gato. Este rostro también que empezó a salir del suelo. Nosotros estábamos viendo en directo cómo estaban surgiendo las caras. Un niño con los brazos abiertos. Era el proceso exactamente que estaba hablando Luis antes de la bivalencia y la trivalencia que se formaban. Pero aquí estaban eclosionando, estaban apareciendo las caras delante de nosotros. Fíjense ustedes, en esta anterior, no sé si podemos... En esta, justamente es... nosotros le llamamos el negativo, porque aquí está todavía indefinida, pero aquí empezó a formarse una que la van a ver ustedes dentro de poco. Y otra aquí, que otro rostro era aquí. algo, eran varias, ¿no?, que se estaban conformando. Y, lógicamente, la más fuerte era la que iba a imperar. Esta de la esquina. Esta, fijaos en 24 horas lo que se había convertido. Esa era la primera que habíamos visto Una antes. especie de abuela, con un ojo aquí. Al mojar e hidratar el suelo, se transformó exactamente en lo que hemos visto antes. Había cambiado la cara, es como si hubiera dado paso a una nueva imagen que no estaba, que no se veía y que gracias a la hidratación empezó a verse. Y cayó la noche sobre Belmed. Tenéis que imaginar el momento, o sea, estábamos como 3 niños disfrutando, viviendo una especie de aventura maravillosa, sobrecogedora, porque estábamos, yo recuerdo, Pedro, estábamos asustados, y lo que nos quedaba por vivir aquella noche, Estamos emocionados. muy emocionados. Y claro, sobre todo porque, bueno, ¿y cómo vamos a dar a conocer esto? Es decir, esto habrá que informarlo, habrá que decirlo. Pero decidimos llevarlo durante un tiempo en silencio, investigando, a ver dónde nos llevaba aquella investigación. Yo recuerdo que la primera impresión que tuvimos es: ¿por qué ha surgido esto aquí, en esta casa? En la casa donde nació y vivió María sus primeros 22 años. Y una posible hipótesis que nosotros establecimos en aquel momento fue: si no nos han dejado investigar en la otra casa, probablemente si aceptamos la creencia de que hay vida después de la muerte, que podemos comunicarnos con ella y que Belmed parece ser una especie de portal, como yo creo, esto es una convicción, una fe, lógicamente, como creo que es, pues lógicamente María parece trasladar, entre comillas, el fenómeno, llevárselo a la casa donde ella fue feliz, realmente feliz, sus primeros 22 años, porque el resto de su vida, francamente, yo no creo que fuera feliz. Y entonces empezó a barruntarse esa frase de: mi cara parecerá la tumba, a mí me sacarán por la puerta de mi casa por delante y con mis caras y con mis caras detrás, y todo eso empezó a tener sentido. Cayó la noche sobre Belmed, 25 de septiembre de 2004, y lo que pasó aquella noche yo creo que jamás lo vamos a olvidar. Yo no lo olvidaré nunca. Nunca. Jamás. Yo creo que es la primera vez, y lo confieso de verdad, no me importa decirlo, que he tenido miedo. Yo no sabía lo que era el miedo hasta ese día en el que estábamos Pedro Fernández, Luis y yo. Y un componente muy emocional, por cierto, porque de alguna forma, de tantos años yendo a ver a María, teníamos una confianza con ella, un cariño, unas emociones que yo creo que de alguna forma eso seguía vivo, e hizo que tal vez, esto es una sospecha, hizo que tal vez
esas noches que estuvimos allí, los tres, todo esto surgiera, todo lo que vamos a contar a continuación. Esto es el cuaderno de campo, donde, bueno, están numeradas en el lugar donde aparecieron las caras, arriba, 18, luego aparecieron más. Y esta fue la noche de autos. Cuéntalo, Pedro. Bueno, pues, ¿por dónde empezar? Porque aquello fue impresionante. El caso es que después de haber hecho este descubrimiento de esos rostros que ustedes han visto ahí, dijimos, chicos, vamos a grabar psicofonías. Y aquella noche, en diferencia y en comparación con otras noches, en otros lugares de Belmez, las psicofonías fueron muy débiles. Se producían, sí, pero muy débiles. Eran finas. Recuerdo que eran como muy cantarinas, como muy diferentes. Eran las 4:17 de la mañana. Y yo digo, chicos, mañana hay que presentar el informe al ayuntamiento, tenemos que allí que hacer cosas, yo tengo que irme a Alicante, tú tienes que irte a Málaga, tú tienes que irte tal, vamos a dormir. Y así fue como, prácticamente con las baterías ya descargadas de los equipos, habíamos terminado de trabajar y aquello era prácticamente monótono. Las psicofonías eran curiosas. Por ejemplo, teníamos una que se grabó, pero pon esa, soy Mari Carmen. ¿Podemos quitar la música de fondo, por favor? Aquí en esta primera tanda de psicofonías, esta, la que Soy Mari Carmen. nosotros preguntando quién era la que incidía por allí, aparecía una voz que decía, soy Mari Carmen. Es muy fina, es una voz muy débil en comparación con otras psicofonías que se ven muy claras. Vamos a intentar escucharla, poner mucha atención, por favor, porque es muy débil. Soy Mari Carmen. Vamos a ver. Mari Carmen. ¿Escucháis? Ese tipo de voces grupales a mí no me gustan nada. Cuando esto se produce, algo va a pasar. Hacer un pozo, ese fue. Y algo pasó. Vamos a pasar esta dentro de un instante porque vamos a ubicarla en el momento. Perfecto. Y realmente algo pasó. 4:17 de la mañana, Luis. Un momento en el que yo hago así, tal cual. Me levanto para desconectar el equipo y cuando voy a quitar los cables RCA de mi equipo de grabación, empiezo a escuchar un chirrido por el pasillo que se encontraba a mi izquierda. Miro a Luis Mariano, que se encontraba a mi derecha en el sofá, con la boca abierta, como eso que hacen los dibujos, que se le cae la mandíbula al suelo y después la lengua, y a Pedro Fernández en el otro lado mirando así, diciendo, ¿qué ha sido eso? Y de repente vimos felizmente pasar esta silla por el pasillo. De patas metálicas, ¿no? Sí, con ese chirrido casi durante, pues aproximadamente yo calculo unos 10 segundos, algo, Sí. una cosa así. A mí me pilló de frente, la vi. Y Luis la vio perfectamente. Pero yo vi pasar una cosa así, pero de hierro. Yo veo pasar el respaldo y yo en ese momento recapacito y digo, pero coño, si estamos solos, ¿esto qué es? Y efectivamente, aunque somos investigadores muy curtidos, en lugar de saltar, bueno, instintivamente a hacer fotos, yo vi que Yo me quedé así, la silla se ha movido sola. Luis se subió al sillón de detrás, ¡coño! Se tiró para atrás, porque es que además del susto se cayó hacia atrás. Sí. Recuerdo que medio se desmontó, Hombre, luego medimos unos 22 centímetros, la silla... se había estado desplazando. Y, bueno, algo impresionante. Inmediatamente, segundos después, cogemos las cámaras haciendo fotos indiscriminadamente con flash en distintas longitudes de onda para ver qué había sido aquello. Y bueno, pues en ese instante empezamos a mirarnos, a decir, oye, ¿qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto?
no sabíamos qué había sido. Yo recuerdo que lo que a continuación pasó fue que ya era tarde, era madrugada, imaginaos el impacto, ¿no?, de la silla moviéndose sola, y decidimos atrincherarnos, luego vamos a ver una imagen muy graciosa, los tres en ese salón, por cierto, habitación donde nació casualmente María. Y justo al subir arriba a una de las habitaciones para coger un colchón y bajarlo por las escaleras... Yo me quería quedar a dormir. Sí, pero nadie quería dormir arriba, solo. Yo recuerdo en un momento donde digo, bueno, ¿dónde os vais a poner? Yo me pongo en aquella habitación. Dice, ¿cómo que dónde lo vas a poner? Pues te pongas tú. Sí, pues yo recuerdo que fuimos a por el colchón arriba los tres, no nos separamos en ningún momento, y de repente, de noche, aunque estamos viendo la imagen de día, en esta puerta, que es la principal de la casa, que por fuera hay unas redes metálicas, se escucharon dos golpes tremendos en medio de la madrugada, cuando en Belmez a esa hora no había absolutamente nadie por la calle. Se escucharon dos fuertes golpes, bajamos rápido las escaleras para ver quién había pegado dos golpes en la puerta, y lógicamente al abrir la puerta no había absolutamente nadie. Algo había golpeado muy fuerte, además se movían las cortinillas metálicas. No cabe pensar en la broma porque eran las 3 y pico de la madrugada y no se movían las cortinillas. Lo que ocurrió, no sé si te acuerdas, la llave nosotros la dejamos siempre por dentro puesta con 2 vueltas para que nadie entrase, y tenía una cadenita. Cierto. Y era la cadenita Cierto. de las llaves las que se habían movido, y las cortinillas de fuera, que era lo que las cortinillas esa de rejilla para las moscas, no se movían, con lo cual si hubiera sido un golpe desde fuera, las cortinillas se hubieran movido. Se tambaleaba, sí, estos somos nosotros, se tambaleaba la cadenita de las llaves, pero las cortinillas estaban absolutamente intactas. Claro, lógicamente, cuando pasa esto, nos miramos los tres, esto ha sido por dentro. Claro. El golpe lo han pegado desde dentro. ¿Y cómo era posible si no había nadie allí? Entonces fue cuando ocurrió este esperpéntico momento en el que estamos aquí todos tumbados. Sí, porque además cuando apagamos la luz nos quedamos en esas mismas posiciones. Pedro recostado en una esquina. Y mis pies daban al pasillo. Entonces el que estaba mejor eras tú, en la cama, en el colchón. Sí, y yo que pasarse el fantasma encima de los pies, vamos, seguro. En el sofá. El caso es que apagamos la luz y recuerdo aquel momento como si fuera ayer, en medio de la oscuridad. Pasó algo muy curioso. Supongo que sugestionados por el momento y llevados por lo que estábamos viendo en aquel momento. El caso es que los tres casi al unísono dijo, ¿estáis viendo lo mismo que yo? Tú que preguntaste en voz alta. Y yo digo, yo no sé lo que tú estás viendo, pero yo estoy viendo una cara, estoy viendo la pava. Así es. Esa imagen que se venía a mi mente, y fue cuando tú... Los tres estábamos viendo en ese momento, en la más absoluta oscuridad de la noche, la imagen de la pava. ¿Por qué? Curioso cuanto menos. El caso es que nos conseguimos relajar un poquito y en medio de la oscuridad, no sé si tú te llevaste a quedar dormido, yo me quedé dormido. Yo duermo rápido. Y de repente se escuchó un grito, el de Pedro Fernández, el de la esquina, que empezó a decir, ¡alguien me ha tocado! ¡Alguien me ha cogido la pierna! Pero a viva voz, o sea... yo en ese momento... Imaginaos, ¿no? Pegamos un salto, encendimos la luz y el rostro desencajado de Pedro Fernández, o sea, la tez blanca, pálida, de terror, digo, me ha tocado aquí, la pierna. Vamos, yo quería absolutamente el testimonio de Pedro, ¿eh? Le habían cogido de la rodilla, él estaba en esos cojines de la esquina ahí, tumbado como podía, y le habían cogido de la rodilla lentamente, así más o menos, para que ustedes se hagan una pequeña idea. Vamos a ver. Así. Fíjense la presión de mi mano. Y cuando él cada vez apretaba más, es cuando al gritó. principio pensó que era yo. Dice que se relajó, dijo, bueno, a ver si... Cuando de repente empieza a notar que poco a poco aquello le apretaba fuerte, y como que le tiraba para arriba, es cuando se asusta, sí. Es cuando se pega el... Sí, pegó el grito y bueno, pues lo que a continuación pasó sí que fue paranormal, es cuando yo le dije a Pedro, ¿me puedo acostar contigo? En el colchón. Eso se está poniendo muy bien. Y me dijo, no, acuéstate. No, lo contamos, claro, con esta, ¿verdad? No, pero yo tengo que decir una cosa, Luis, y es que desde ese día, y de verdad quiero que ustedes me crean, que depositen esta pequeña confianza, Pedro Fernández cambió. Y yo sé que aquí hay muchos colegas que le conocen. Desde aquel día, Pedro cambió.
estaba muy asustadizo, cambió muchísimo en cuanto a su forma de proceder en los momentos álgidos de una investigación paranormal, ¿no? Donde debería de demostrar un impacto, él se retraía un poquito. Dos fenómenos, Pedro, que ocurrían cuando pasaba un hecho de estas características importante, de mucho miedo. Siempre ocurría algo. Entre esos acontecimientos se escuchaba el tic-tac de un reloj. Sí. Apagamos las luces y escuchamos tic-tac, tic-tac, tic-tac. Oye, ¿eso es un reloj? Encendíamos las luces y, bueno, buscando en la casa de 4 pisos ese reloj, y ese reloj no existía, no había un reloj en la casa. Y ese tic-tac, el tiempo, el concepto del tiempo, el reloj, algo querían decir con el Era el tiempo. antecedente del fenómeno. Y justo en la parte de arriba, en varias ocasiones, como si alguien corriera por él. Se oían correteos, se oían, pasos, y además, sobre todo, la presión. Cuando alguien anda sin zapatos, normalmente clava el talón en el suelo. Posiblemente, si ustedes viven en algún sitio donde alguien viva, bueno, pues clavar el talón en el suelo, pum, 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 cuando sobre todo en el piso de al lado no hay nadie y en el otro tampoco. A las 4:30 de la mañana. Pero que además estaban vacíos los pisos. Exactamente. Siguen estando vacíos. Y lo que pasó a continuación a mí me hizo decir en aquel momento: yo me voy al coche a dormir, no lo voy a poner. Sí, porque apagamos la luz y de repente se escucha algo metálico que choca con la botella de butano que estaba en este pasillo, en la parte de atrás, justamente donde está esta losa, había una botella de butano, y entendimos que chocó algo metálico y dijimos: ¿qué ha sido eso? Y tú dijiste: ha sido una canica. Una canica, sí. Sí, porque además venía como, o sea, el pasillo es largo, donde están mis pies, lógicamente, es la puerta. Y a un lado está la puerta de la calle, pero al otro lado está la bodega. Y hay un pasillo que pasa por la cocina, la subida de las escaleras de los pisos superiores y demás, ¿no? Bueno, pues por ese pasillo fue por donde correteó eso, que yo pensaba que era una canica, porque venía rulando, tin, 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 como cuando lanzas una canica por un suelo de terrazo, los botecitos que pega, ¿no? Y me quedé, digo, bueno, pero ¿esto qué ha sido? Una canica que venía desde dentro, pero no era una canica. Eso que estamos viendo debajo de la silla, eso es lo que cayó. Tanto es así que no nos levantamos a ver que había caído. Estamos tan exhaustos del cansancio, del miedo también, que preferimos relajarnos y nos quedamos dormidos, curiosamente. Al día siguiente, cuando nos despertamos con el primer rayo de luz, a las 8 de la mañana, habíamos dormido 3 horas, es cuando nos acercamos a ver que había caído. Y debajo de la silla nos encontramos una moneda de 5 céntimos. Con 5 arañazos. Con 5 arañazos, curiosamente. Lógicamente, esto que os estamos contando, o lo creéis o no lo creéis. Obviamente, es una cuestión de creer. Pero, tal y como hemos contado esto, así pasó. Lo de la moneda no sería la primera vez que ocurriera. Me gustaría enseñar un vídeo en otra investigación, también en esta casa, otro episodio donde la habilidad que tuvo Bea, tu mujer, Pedro, de grabar sin ella saber, porque estábamos en una habitación a oscuras, ella estaba grabando, yo también, en infrarrojo. Nightshoot, Pedro Amorós estaba sometiendo a una persona a hipnosis, curiosa experiencia además, y es en ese momento donde se grabó esto mismo, lo que los parapsicólogos llaman aporte, la materialización de un objeto. Yo creo que está aquí. Vamos a verlo. Quiero también decirle a todos los oyentes, a todos los telespectadores, que en cuanto a este tipo de cosas... Un segundo, ahora. Muchas. ¿Qué es eso? Una moneda, tío. Hostias, tío. Ha salido de aquí. Ha caído de arriba, ¿sí? Me jodas, tío. Porque estaba grabando, no sé si se habrá grabado. Sabía mucho. De todas maneras, yo grabo una cosa rara también, ¿eh? No sé si, yo creo que continúan las imágenes, no sé si recuerdo el documento es un poquito más largo, no, ¿verdad? Pues ahí quedaba. Yo te digo una cosa, quiero también decirle a todos los oyentes, a todos los telespectadores, que en cuanto este tipo de cosas ocurren, la gente debe de comprender, ustedes que nos están viendo, comprendan que estamos metidos en una situación de terror. ¿Y oscuras? Bueno, de terror. Somos investigadores y se supone que no deberíamos de pasar miedo, pero estamos a oscuras, Luis, y con miedo a veces. Estamos
al filo de nuestros nervios. Y tú lo sabes, que en esa habitación, en alguna ocasión, ha llegado a venir una persona y tener que salirse de allí por miedo. Cierto. Cayendo un diluvio fuera, con un frío tremendo, e irse fuera porque no podía aguantar dentro. Estas cosas ocurren. Y creo que ustedes que están en sus casas, sean conscientes de esto que nos ocurre. Muchas veces cuando los investigadores nos enfrentamos a fenómenos así, también nos asustamos. Somos humanos. Y hay momentos en los que estas cosas nos superan. Hicimos al día siguiente una investigación, lanzamos trayectorias con cuerdas para ver de cómo procedía la moneda. Vamos a ver nuevamente las imágenes, porque, insisto, es un documento único. La habilidad de tu mujer, de Bea, de estar ahí grabando y pillar el fenómeno. Colega, tío. Hostias, tío. Ha salido de aquí. Ha caído de arriba, sí. Me jodas, tío. Pues yo estaba grabando, no sé si se habrá grabado. Sabía mucho. De todas maneras, yo grabo una cosa rara también, ¿eh? Curioso. El caso es que el fenómeno se volvió a ocurrir. Si hay una inteligencia detrás de todo esto, ¿cuál es el mensaje que quieren dar con ese aporte, con esa moneda? En este caso, de 10 céntimos. Recuerdo que había un abogado presente, el del ordenador de Barcelona, que dijo, doy fe de que esto ha ocurrido, ¿no? Curiosamente. Lo que pasa es que, claro, la fe la dan los notarios, no los abogados. Vamos a ir un poco de prisa porque me gustaría que hubiese Vamos a ir un poco de prisa porque me gustaría que hubiese un coloquio, ¿no? Donde haya preguntas y compartamos inquietudes. Voy rápido, Pedro, resumo mucho la historia. Ocurrió lo de la moneda y por la mañana, curiosamente, fuimos a casa de Isabel Chamorro, donde nos reunimos con Felipa y con Ana, y le pusimos en antecedentes de todo lo que había ocurrido. Cuando volvimos a la casa, no había entrado nadie. Al final, ese primer piso hay una especie de habitación pequeña, la bodega. Esta silla os aseguro que la noche anterior estaba bien puesta y cuando entramos alguien la había tirado. Insisto, no había entrado nadie en la casa. Esta es la moneda, se hizo un informe, ¿verdad, Pedro? Desde la SEIP, esta es la reunión que tenemos con Felipa, con Isabel Chamorro, de todos los acontecimientos que han vivido, y ya prosiguieron noches de investigación, Pedro Fernández, Lorenzo, David Sentinella, noches, imaginaos, mágicas, donde pudimos filmar en algunas ocasiones cómo surgían rostros de ese suelo, grabaciones psicofónicas, nuevos fenómenos paranormales en presencia de muchos amigos, la mesa del salón que empezó a moverse sola. Estaba en aquel momento con nosotros Fernando Jiménez López, del Oso, el hijo de Fernando, que como biólogo también aportó su granito de arena en esta investigación. Nuevos rostros. Todo esto antes de que acabara el año 2004. Este dato es importante, ¿de acuerdo? Fijaos que Caras, esta se había convertido en otra cosa. Y este rostro. Fijaos en este rostro, por favor, porque aún sigue ahí. Esta se llamaba la Hellboy, ¿no? La última. Hellboy. O Super Mario Bros, ¿no? Esta que empezó a emerger del suelo. Hubo muchas. Más de 20 y tantas. Fijaos, esta tomada el 27 de septiembre. La evolución. Esta trajo mucha cola. Nuevamente, la sociología del milagro. Ya querían ver el Cristo, ¿no? Dios mismo aquí, Jesucristo aquí en la... La cabeza de este Cristo fue de donde se extrajeron las muestras para los análisis que se efectuaron sobre el suelo. Se empezó a hablar de guardias civiles con balbuquejo y todo. Ya quisieron muchos relacionar también con el episodio de la guerra civil, los guardias civiles en el santuario de la cabeza. Fijaos en esta, mi favorita de la izquierda, en lo que se convierte, ¿no? Es un rostro de mujer perfecto. Perfecto. Esto es un experimento muy interesante, además pionero en la investigación paranormal, ¿verdad? Así es un experimento que yo pues diseñé para, de alguna manera, dar sustento a los fantasmas, en caso de existir. Entonces, de lo que se trata es de crear una línea holográfica, que es esta concretamente que nos está mostrando, y llenar una habitación de humo producido para crear así una pantalla holográfica de forma que podamos obtener psicoimágenes sin retroalimentación, más o menos, entre comillas, con un sistema simplemente de una pantalla láser, ¿no? Esto era uno de los primeros láser que se obtenían, ¿no? Y se obtuvieron algunos resultados interesantes en dos ocasiones. De momento estamos en proceso de experimentación con este tema. Una en la Casa de las Caras de Belmez, del número 5, en la Casa de María, y otra concretamente en el momento que estamos realizando esta experiencia, que justamente aquí abajo, Luis, cuéntame lo que se ve.
Bueno, curiosamente se aplica una luz, es una luz azul, ¿no, Pedro? Efectivamente es una luz azul. Vamos a con fijarnos qué salió ahí en esta foto. Pero claro, cuando David Sentinella me envía esa fotografía, me dice: Pedro, ¿qué ves aquí? Y digo: pues una monja. Efectivamente, era como una monja. No sé si ustedes la ven, como reflejada, como puesta, pero en cuanto empezamos a pasarle filtros, empezó a tomar consistencia al cuerpo. Y ojo, esta imagen, por la anterior, la que se ve el halo, esta imagen no tiene retoque alguno. No hay silueteado, como está en la otra, que es un silueteado para ver la forma. No, esta es la imagen tal cual se muestra. Era una imagen ahí, que se había manifestado con esa luz azul y que posiblemente, bueno, pues tuviera una forma absolutamente simétrica, ¿no? Que es lo que se busca para diferenciar las... Se decidió echar una nueva lechada de cemento en ese sótano, en esa especie de bodega. Se levantó un precinto con la policía y al tiempo pues se levantó ese precinto y surgieron caras en ese lugar. La repercusión social del fenómeno, hubo miles de personas que pasaron por ambas casas y desgraciadamente ese suelo primigenio, original, que veíais en imágenes, todo eso desafortunadamente desapareció, por lo menos la parte central de esa fina capa de cemento, por el paso de personas y la imprudencia de no haber protegido el suelo. La repercusión en prensa, pero este rostro nuevamente. Muchos han querido ver en este rostro la cara de María Gómez Cámara. Y nos facilitaron el documento nacional de identidad de María. Esto es importante, Pedro, la recogida de muestras. Así es. Este es uno de los apartados, el 4 de diciembre del año 2004. Nosotros pues extrajimos aquí 5 muestras concretamente, y que bueno, pues que nos sirvieron para realizar un estudio comparativo de lo que nosotros consideramos pues una de las caras más características, que era del santo, ¿no? Y ahí se recogieron las 4 muestras legales y una ilegal. Esa que veis en imagen es María Rodríguez, la que fue alcaldesa de Belmez. Insisto, diciembre del año 2004. Es importante resaltar que desde la aparición de esas caras, finales de septiembre de 2004 a fechas del Puente de la Inmaculada Constitución, que fue cuando se recogieron las muestras, el control absoluto sobre esa casa siempre fue nuestro. No hubo otras personas, terceros, que tuvieran copias de llaves, que tuvieran acceso. El control era exquisito y exhaustivo. Pero a partir de ahí, el descontrol... 5 de diciembre. El descontrol, tuvo el control y mucha gente se acercó a la casa, y además con variopintas y malas intenciones. Sobre todo porque... Tanto es así, perdón, Luis, sí, que hubo gente que pagó 50.000 pesetas por pasar la noche en esa casa. Y cuando yo me enteré de eso, inmediatamente se hizo un escrito con fecha 5 de diciembre que se presentó en el Ayuntamiento de Belmez, donde la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas se desentendía de la investigación sobre las nuevas caras de Belmez y su posible autenticidad. Pedro, ¿cuál fue el resultado de esos análisis de ese suelo? Bueno, realmente se hicieron varios estudios. Para mí todos han sido absolutamente válidos, pero prácticamente lo que salía era el resultado que ustedes están viendo aquí: caliza y dolomita. La dolomita y la caliza es lo que conforma prácticamente el cemento en sí, un cemento aluminoso con el aluminio, el trióxido de dialuminio, que es lo que daba antiguamente la consistencia a ese cemento, que ha producido lamentablemente muchos accidentes porque la aluminosis se ha cargado la molécula del cemento. Bien, pues es lo que había. Se hicieron varios exámenes, uno por los laboratorios Johnson, de una forma atípica, les he dicho antes, una muestra ilegal. Es decir, es una muestra que cogimos sencillamente sin un vaso, sin lacrar, que nos la llevamos en el vaso, por supuesto, bueno, lacrado, pero en un vaso sin controlar, por el tema de la cadena de custodia con el juez y todo eso, y se depositó en la Johnson, sencillamente para que cuando se hicieran los exámenes reales hubiera una muestra comparativa, era a nivel personal, ¿no?, de la serie. Y efectivamente esos exámenes se hacen en la Universidad de Jaén, en la Facultad de Química. Además, si mal no recuerdo, el catedrático de Química, Antonio Molina, como el párroco de la época de... Antonio Molina Díaz, sí señor. Y bueno, pues este hombre, pese a las cosas curiosas que sucedieron durante los exámenes, dictaminaron que no había ningún tipo de componente extraño
orgánico ni inorgánico capaz de producir eso, y que en las muestras por refracción no habían salido componente orgánico alguno, ¿no? Por lo cual, bueno, pues había desestimado prácticamente la pintura, cualquier tintura, aceites, resto añadido. Durante esos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, surgieron muchos rostros, se echó una nueva lechada de cemento y volvieron a aparecer más. Insisto, el control era exhaustivo en esa casa. Y se nos ocurrió la idea de, como habíamos hecho en Tumba sin Nombre, de comparar rostros. Bueno, Pedro viene aquí porque Felipa le pide grabar psicofonías. La casa es del padre de Felipa, de este señor, que curiosamente muere un 2 de febrero. Ese es el hermano de María Gómez Cámara. Es una fecha que se repite mucho en esa familia, el 2 de febrero hay varias muertes en esa fecha, y empezamos a comparar rostros. La verdad es que cada uno que saque su conclusión, pero en esta, quisimos nuevamente darle la foto del carnet de María y este rostro que apareció a José Manuel García Bautista para que aplicara el mismo sistema que aplicó para Tumba sin Nombre. Lo que se encontró fue una sorpresa de órdago, porque el resultado fue abrumador. Los puntos en común, los arcos, los puntos verificados, todo encaja. El resultado, un 86% de similitud. O sea, para un juez no habría duda de que esa cara es la de María Gómez Cámara. Es así. Es así, no hay más. Estos son datos que él llamó muy acertadamente informe de resurrección y que pudimos publicar en el libro, en la revista, y que me hace pensar y retrotraer a esa frase en el hospital cuando dijo ella: mi cara parecerá la tumba. Claro, el concepto de tumba. No en su tumba, donde está enterrada, pero sí quizá en su tumba espiritual, en su tumba donde ella fue la mayor parte de su vida feliz, donde ella sintió que efectivamente era su casa, porque la que vivió el resto de sus años nunca fue suya en realidad. Así es. Quizá ella sufrió mucho en esa casa, pero quizá María se llevó algo más, algún secreto más, a la tumba, ¿no? Y esa tumba donde descansa María hoy, en la que muchas veces la visitamos cada vez que vamos a Belmez, sencillamente es un lecho. Quizá todavía María esté por allí, para nosotros lo es. Quizá el tiempo es lo que dictamine la forma en la que se seguirá la línea de investigación, pero de lo que no hay duda es que Belmez está vivo. Belmez está vivo y Belmez tiene unas características muy curiosas. Y ustedes me han preguntado, algunos de ustedes me han preguntado, ¿y qué es lo que pasa hoy en Belmez? ¿Qué es lo que hay de esas nuevas caras en Belmez? Pues yo solo voy a decir, al igual que en la casa vieja de Belmez, se ha mantenido un estricto control de que nada ni nadie hubiera entrado en esa casa. En la nueva casa de las caras, en la calle Cervantes, lamentablemente ha entrado quien ha querido, ha hecho lo que ha querido y como ha querido. Cosa que yo, como presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, debo denunciar. Y al igual que me he gastado, pues, 1,5 millones de pesetas en denunciar a quienes nos han injuriado, calumniado, tanto al Ayuntamiento de Belmez como a mí, como a mi organización, defendiendo la autenticidad hasta el año 2004, 5 de diciembre, también he de decir ahora que esas caras están absolutamente retocadas. ¿Con qué? Posiblemente con componentes oleaginosos. Pero que las caras hoy están retocadas. Las caras nuevas. Y lamentablemente he de decirlo, porque esto es así. Las personas que se encuentran allí, nosotros ya no queremos ir allí a investigar. Ojo, que la casa todavía puede ser que presente ese encantamiento, porque para nosotros es una célula activa, eso no hay duda, porque hay algo allí. Nos amenazan, nos ponen entre la espada y la pared, nos intentan coger en renuncios para ver si nos ponen enfrentados y encontrados con los otros familiares, porque lamentablemente en Belmez de la Moraleda ahora hay una guerra
y no es precisamente el santuario de la Virgen de la Cabeza. Es una guerra, lamentablemente, entre familias. Entre la misma familia, que unos tienen unas caras y los otros tienen otras. Posiblemente el destino haya sido el que ha puesto esa luz en juego, y ojalá esto algún día se arregle, porque no debería de ser así. Mi recomendación, como investigador, como persona y como presidente de la SEI, es que la Casa de las Caras de Cervantes se cierre indefinidamente, porque lo único que está arrojando es, después de haber arrojado momentos inolvidables, momentos especiales, de verdadero terror, de verdadera investigación, lo único que está arrojando ahora es confusión, y está salpicando a un verdadero fenómeno que año tras año, durante casi 40 años, nos ha demostrado ser el fenómeno paranormal más importante de todos los tiempos. Y estoy hablando de las caras de Belmez. A esto que ha dicho Pedro, poco hay que añadir. Me gustaría que estableciéramos ese coloquio donde, si queréis, podemos compartir con vosotros un poquito la idea, la sospecha, la teoría que mantenemos sobre las caras de Belmez a día de hoy, después de tantos años. Pero lo que es cierto es que hablar de Belmez de la Moraleda en todos estos casi 40 años es hablar de censura, hablar de ataques continuos desde el gobierno de la época franquista, desde la propia Iglesia, desde la prensa que quiso aniquilar el fenómeno. Y si hablamos del factor humano, que para mí es quizá el más importante de toda esta historia, nos encontramos que casi 40 años después hay dos familias divididas, un pueblo dividido por un fenómeno que ha hecho precisamente más desunir que unir. Nos encontramos historias trágicas, terribles, humanas, detrás de este fenómeno. Y estaba recordando en mi mente una psicofonía que se grabó, una de las primeras, Germán de Argumosa, que decía: aquí empieza el infierno. Yo no sé si ahí empieza el infierno. Curiosamente hay una lasca de piedra subiendo al santuario de la Cabeza donde pone la palabra Valdeinfierno. Hay una correspondencia clara, ¿no?, entre ambos episodios. Pero lo cierto es que en Belmez sigue estando la noticia, sigue estando el misterio, pero algo oscuro, no sé si una maldición, Lorenzo, se cierne sobre ese pueblo, sobre esa casa y sobre esa familia. Y para comprobarlo solamente hay que coger el coche e irse allí, porque la casa está abierta. Y eso sigue ahí, en ese suelo, plantando cara, nunca mejor dicho. Muchas gracias a todos. Gracias. Perdón, pero Luis, os vamos a pedir perdón sencillamente porque no haya coloquio, por un motivo, porque os queremos, vamos, la hora ya no lo permite, y por supuesto porque os queremos traer otro día. No vamos a dejar esto así, ¿no? Entonces, si hacemos un coloquio y tarda una hora más, esto sería inviable. Yo creo que, ya que no hemos sido puntuales a la entrada, al menos seámoslo a la salida, ¿no? Si alguien quiere hacer una única pregunta, yo le cedo el micrófono. Que hable ahora o calle para siempre. O calle o para siempre, venga. Mira, una pregunta muy rápida. El otro día salió en televisión que la casa, precisamente esta casa, se estaba destruyendo por la lluvia y que no quedaba nada. ¿Qué verdad hay en eso? Lo he comentado al principio, he dicho que detrás de todas estas noticias, que curiosamente no han sido contrastadas, todo surge por un periodista de Jaén que publica en el periódico que las caras están desapareciendo y que la casa se está cayendo abajo. María Jesús, que es un poco la que gobierna la casa, la nuera de María, por teléfono me dice: no, vamos a ver, esto surgió así, y todos los medios de comunicación, en vez de llamarme, lo que han hecho es caso a esa noticia y han publicado esta historia. No, mire usted, lo que ha pasado es que ha llovido muy fuerte en Andalucía, que esa casa tiene cerca de 300 años, que es muy antigua y que el techo, que es aguardillado de madera, se está viniendo abajo y que está calando el agua. Pero eso no quiere decir que las caras estén desapareciendo, y ellos han aprovechado ese tirón mediático para ver si el Ayuntamiento o bien la Junta de Andalucía hace algo para que esas reformas, cuanto menos, las sufraguen y las paguen, porque evidentemente si Belmez de la Moraleda es conocido es por sus caras. Ojalá que el Ayuntamiento aporte un dinero para esos arreglos en esa casa. Está hundiendo el techo desde hace 15 años. Claro, pero nada más que eso. Una pregunta, ¿puedo? Cuando hay
un aporte, ese aporte puede venir acompañado de una psicofonía? Por supuesto. Bueno, pues le pido a los conferenciantes, por favor, que no se marchen, que se queden hieráticos ahí en su sitio. Y bueno, yo quería hacer un pequeño homenaje, no yo, el Centro Cultural y por supuesto todo el comité organizador, ¿no? Es una persona que ha sido director de Estilo Radio, ha sido director de Cronos, es un formador de locutores, siente una gran pasión por la radio y la televisión. Momentos en esa casa, en la nueva casa, donde Ángeles y el doctor Vila estuvieron allí durante un día y además pudimos grabar una entrevista a Enrique allí dentro, no recuerdo mucho ese momento. Y otra es que hay aquí hoy y durante todos estos días investigadores, periodistas del misterio mejores incluso que nosotros. Por ejemplo, tenemos aquí a Moisés Garrido, andaluz de pro de Huelva, que es un gran investigador. Ojalá algún día esté aquí compartiendo todo lo que sabe, que es muchísimo, con todos nosotros. Y gente que por ahí anda detrás y aficionados que están empezando a hacer investigaciones, que espero que tengan su lugar aquí para poder compartir con todos nosotros, pues seguro todas las investigaciones. Yo creo que el aplauso se lo merecen estos señores, Pedro Amorós, Luis Mariano Fernández, Luis María.